1968 ha quedado en el imaginario colectivo como la memoria de una matanza, la del 2 de octubre. Pero ahora, a 52 años de aquellos acontecimientos, es necesario rescatar el movimiento en su conjunto, explicar a las nuevas generaciones sus orígenes y abordar algunos aspectos de gran importancia. Según las crónicas, el movimiento tuvo sus inicios el 22 y el 23 de julio, como resultado de un conflicto en la Ciudadela entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Politécnico y de la preparatoria particular Isaac Ochoterena. Los granaderos reprimieron a los estudiantes e incluso penetraron en el plantel del Politécnico para golpear no solo a muchachos y muchachas, sino también a profesores. El 26 de julio, los estudiantes del Politécnico convocaron a una manifestación de protesta contra la represión que partiría de la Ciudadela, misma que coincidió con otra convocada por la Juventud Comunista para conmemorar el asalto al cuartel Moncada, en Cuba. En el camino, el contingente de politécnicos se desvió de su ruta hacia el casco de Santo Tomás y se dirigió al Zócalo, pero fueron reprimidos por los cuerpos policíacos. Entonces pidieron ayuda al contingente de la otra manifestación, que en ese momento realizaba un mitin en el hemiciclo a Juárez. Estos, universitarios en su mayoría, acudieron en ayuda de los politécnicos y en las calles aledañas se realizó una serie de enfrentamientos. El mismo 26 de julio, la policía allanó el local del Partido Comunista en la Ciudad de México y se enteró que algunos miembros de la Juventud Comunista se reunirían en el Café Viena de Insurgentes. Hasta allí llegaron los agentes para con pistola en mano aprender a los primeros 5 presos políticos del 68: Pedro Castillo, Félix Godet, Salvador Ríos, Rubén Valdespino y Arturo Sama. Al día siguiente ya eran 43 y una semana después varios centenares. Durante los días siguientes, universitarios y politécnicos y jóvenes de otras escuelas siguieron peleando no solo con la policía, sino con el ejército, que le emprendió a bayoneta calada contra los estudiantes que se parapetaron en San Ildefonso, cuya puerta fue despedazada el 30 de julio por un bazucazo. Debemos estudiar el movimiento del 68 en un contexto de grandes luchas contra el racismo y la guerra de Vietnam en los Estados Unidos y contra el autoritarismo en Francia, Japón y otros países. En México no solo había un amplio apoyo a la Revolución cubana, sino una lucha política que se venía realizando desde varias décadas atrás, como la de los ferrocarrileros, copreros, maestros, médicos y organizaciones campesinas. En cuanto a los estudiantes, las crónicas oficiales pocas veces hablan de la CENET, Central Nacional de Estudiantes Democráticos, una organización formada 5 años antes como resultado de amplias movilizaciones estudiantiles realizadas en varios estados de la República. Previo al movimiento del 68, la CENET ya había alcanzado una base de 400,000 militantes en todo el país. En Morelia, Michoacán, precisamente el 2 de octubre, 2 años antes del genocidio en Tlatelolco, se efectuaron fuertes protestas por el alza de tarifas de transporte, que fueron fuertemente reprimidas por la policía y el ejército. Además del asesinato de un estudiante y la destitución del rector de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Eli de Gortari, el Estado realizó en los días y semanas siguientes múltiples aprehensiones como la del líder campesino Efrén Capiz. Las luchas siguieron realizándose en diversos rincones del país hasta llegar a febrero del 68. Entonces, la CENET convocó a la Marcha por la Ruta de la Libertad, que partiría de Dolores Hidalgo hacia Morelia, evocando el trayecto cubierto por Hidalgo, el padre de la patria. Tenía por objetivo exigir la liberación de los presos políticos aprehendidos en Morelia 2 años antes.
Recordar esto es importante, porque sin los cientos de miles de estudiantes organizados, el movimiento del 68 no habría podido desarrollarse. La CENED fue la base para la creación de los comités de lucha y el trabajo de brigadas. Los comités de lucha tuvieron el gran acierto de barrer con las federaciones de estudiantes o sociedades de alumnos, que no eran más que un remedo del corporativismo del PRI, con una organización vertical donde los líderes imponían su criterio. Los comités de lucha recobraron el principio de que la soberanía reside en las bases y no en los representantes. El trabajo de los brigadistas fue tal que a un siglo prehispánico del 68 no persiste la versión de Díaz Ordaz de que salvó al país de la conjura extranjera, sino la de que el gobierno realizó un genocidio de Estado. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y todo su gabinete cómplice han pasado a la historia como asesinos. El movimiento no terminó con el 2 de octubre, pasó a la clandestinidad. Una parte de los activistas se incorporaron a la guerrilla, mientras otros contingentes fortalecieron el movimiento urbano popular y campesino. Muchos estudiantes, maestros e intelectuales fueron encarcelados, entre ellos Eli de Gortari y José Revueltas. A inicios de 1971 se dio una amnistía. Buena parte de los dirigentes fueron cooptados, mientras aquellos que no aceptaron la compra siguieron sufriendo la represión. Los años 70 se caracterizaron por la guerra sucia. El crimen de Estado se volvió mucho más sistemático. De la abierta masacre de Díaz Ordaz se pasó al asesinato selectivo de Echeverría y las gestiones de Portillo y de Lamadrid. Entonces, para darle la estocada final al movimiento, el Estado creó la reforma política para abrir el abanico de la corrupción a los partidos antes opositores y dar paso al neoliberalismo y el espejismo de la democracia. A un siglo naga del movimiento, que significó una lucha genuina por la libertad, México carece de un tejido político-social independiente como la CENED, que pudiera ser un contrapeso a las ofensivas del neoliberalismo. La desaparición y el no esclarecimiento hasta la fecha de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 muestra que las estructuras de represión están intactas, agravado esto por el fortalecimiento de las organizaciones delictivas que han adquirido autonomía. La política pragmática de López Obrador ha buscado mantener el país a flote, después de que con las dos anteriores administraciones, el PRIAN, la nación estuvo a punto de irse a pique. Actualmente confronta, por una parte, la ofensiva de la derecha que con las medidas de austeridad ha visto afectados sus intereses. Por otra parte, el imperialismo sigue presionando al Estado para que oriente todas sus políticas en su beneficio. Y si Obrador se somete a estas directrices, significará la confrontación con el pueblo, pues las potencias lo que quieren son los minerales del país, lo que implica el arrasamiento de las comunidades y sus tierras de cultivo para realizar los megaproyectos extractivos con sus secuelas de contaminación y asesinatos de opositores. Se ha cumplido un siglo náhuatl. Habría que construir un nuevo edificio político sobre el anterior, renovar el fuego nuevo. Tlatelolco está vivo en lo más profundo de la conciencia colectiva. 2 de octubre no se olvida, pero tampoco el 30 de julio y los muchachos y las muchachas que resguardaban la puerta de San Ildefonso. Tampoco se olvida el 23 de septiembre, cuando el estudiantado asumió la defensa del casco de Santo Tomás, reducto de la nueva Tenochtitlan.
asediada por la pólvora y el acero.